te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a estudiar el libro de Segundo de Reyes. Entonces vamos a continuar con Segundo Libro de Reyes, capítulo 17. Y ya la primera parte vimos la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Eso fue lo primero que vimos. ¿Por qué cayó Samaria? Porque según los conteos, 210 años, el pueblo del norte estuvo viviendo, transgrediendo los mandamientos del Todopoderoso, viviendo en contra de la palabra. La vez pasada vimos los profetas que le advirtieron, los profetas que avisaron de que arrepiéntanse, ya no vivan así, pero igual ellos no escuchaban. Y al final cayó sobre ellos la tragedia. Por ejemplo, vamos a ver el versículo 4 para recordar, 17:4. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Eso es cuando Asiria vino y descubrió que el rey Oseas le estaba engañando, tratando de hacer alianza con el rey de Egipto. Y más abajo quiero ver la causa. Versículo 7. Esta es una de las causas por la cual vino la invasión de los asirios a la tierra de Israel. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Eterno su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. O sea, el castigo del Todopoderoso viene porque uno rechaza y se olvida del proyecto, del plan que tenía el Todopoderoso con su pueblo. Nosotros fuimos elegidos para un propósito, para un objetivo. Igual que cuando uno cree que Yeshua murió por sus pecados, hay un propósito, hay un objetivo. Cuando una persona no entiende ese propósito y ese objetivo, entonces en vez de bendición es maldición. Esa es la realidad. Igual, el Todopoderoso eligió a ese pueblo para que sean libres, para que puedan ser luz para las naciones, para llevar su mensaje a todas las naciones, pero ellos hicieron lo contrario, entonces eso fue maldición para ellos. Dice ahí, versículo 8, anduvieron los estatutos de las naciones que el Eterno había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Eterno su Elohim, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de la atalaya hasta la ciudad fortificada. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Así vivían ellos, adorando imágenes, adorando árboles. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que el Eterno había transpuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Eterno. Y servían a los ídolos, de los cuales el Eterno le había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. El Eterno, miren lo que es el versículo 13. El Eterno amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, entre ellos Elías, Eliseo, Oseas, Amós. Fueron profetas que le advirtieron de que iba a venir el juicio contra ellos. Diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, ¿qué dice ahí? No obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron al Eterno su Elohim. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Eterno le había mandado
que no hiciesen a la manera de ella. Dejaron todos los mandamientos del Eterno su Elohim y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos, o sea, servían a seres celestiales según ellos. Y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, provocándole a ira. El Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Esto era en tiempos del profeta Oseas, pero esta escritura viene en tiempos del profeta Jeremías. Él está contándole al pueblo de Judá que solamente nosotros hemos quedado, pero por causa de que estamos viviendo nosotros igual o peor que Israel, también va a venir sobre nosotros el juicio. Mas ni aun Judá, versículo 19, guardó los mandamientos del Eterno su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó el Eterno a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Les expulsó. Porque, miren lo que dice el 21, porque separó a Jeroboam, hijo de Nadab, y a Jeroboam apartó a Israel en pos del Eterno y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que hizo sin apartarse de ellos. Hasta que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, y ahí sale la palabra hasta hoy. Hasta el momento que Jeremías estaba escribiendo eso, continuaban los israelitas del norte cautivos en diferentes regiones, porque para este tiempo el imperio asirio ya no estaba, ya se había quedado bajo el poder de los babilonios. Bueno, hasta acá vimos la vez pasada la primera parte, ¿no? Que la razón fue sus pecados, su idolatría, y fueron llevados cautivos. Ahora, después de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, la segunda parte de este capítulo habla acerca de Asiria, el imperio asirio puebla de nuevo a Samaria. ¿Qué significa? La región que quedó vacía, porque todos los israelitas fueron llevados cautivos en diferentes partes del mundo, va a ser poblada por otra gente, con otra cultura y con otra creencia. Y ahí es donde se van a ir formando la gente que tiene la mitad de creencia en el Todopoderoso y la mitad de creencia que han heredado de su antepasado. El versículo 24, ¿no? Asiria puebla de nuevo a Samaria. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en su ciudad. Dice, de Babilonia. Increíble, para este tiempo Babilonia dependía de Asiria. Pero para el tiempo de Jeremías, Babilonia conquistó a Asiria y Asiria quedó como esclavo de los babilonios. Pero para este tiempo los babilonios estaban sujetos a los sirios. Entonces el rey de Asiria trajo gente de Babilonia y le hizo vivir en esa región. Y poseyeron la tierra. Vamos al punto 24 para mirar. Primer libro de Reyes, capítulo 14. Busqué este versículo porque era una profecía que el profeta que le había dicho a Jeroboam que iba a ser rey, estamos hablando del tiempo de Salomón, cuando se dividió el reino, le había advertido también de que si ellos vivían en pecado, ellos iban a ser llevados cautivos y que el Todopoderoso iba a quitarle esa tierra. Esto ocurrió 210 años atrás. Este versículo. 210 años atrás ya un profeta dijo lo que iba a ocurrir. Primer libro de Reyes, capítulo 14, dice así. Capítulo 14, versículo 15. El Eterno sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra
que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando al Eterno, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Más allá del Éufrates quiere decir cruzando la frontera que Abraham cruzó. Abraham fue llamado hebreo porque cruzó el Éufrates. El Éufrates es lo que dividía la región de Meda, de Babilonia, y la región de Israel y Egipto. Y cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré, le mandó hacia la región de Canaán, y para eso Abraham tenía que cruzar el Éufrates. Y normalmente esas eran dos regiones diferentes. Cuando uno cruzaba el Éufrates es como decir, estoy saliendo de mi territorio. Por eso fue llamado Abraham hebreo, porque él cruzó el Éufrates. Ahora, ¿qué está ocurriendo? El pueblo, por su pecado, está siendo devuelto a más allá del Éufrates. La gente que vivía fuera del Éufrates no era considerado hebreo. ¿A quién se le consideraba hebreo? Al que cruzó el Éufrates. ¿Entienden? Quiere decir, si ahora los israelitas van a ser llevados más allá del Éufrates, ellos ya no van a ser más hebreos. Y ahí es donde ellos van a perder su identidad. Ya no se les va a considerar como israelitas ni hebreos, sino como paganos y gentiles. Por eso a nuestro padre Abraham, de ser gentil, de ser pagano, se convirtió en un hebreo al cruzar el Éufrates, al cruzar el río. ¿Entienden este punto? Esto ya había dicho entonces un profeta 210 años antes de la cautividad. Ahora, quiero mirar este capítulo de Esdras, capítulo 4. Ya en tiempos de Zorobabel, después de salir de la cautividad de Babilonia, fíjense usted algo interesante. Zorobabel y Josué, sumo sacerdote, han regresado de Babilonia, esto en el tiempo de Jeremías, Nabucodonosor y todo ese tiempo, los 70 años después, y ellos quieren construir nuevamente el templo, los muros de Jerusalén. Pero se presenta un grupo de personas un poco rara, se presentan y dicen que nosotros también queremos colaborar con ustedes. Y a Josué y a Zorobabel le parece un poco, no, esta gente no son de confianza. Y lo que nosotros queremos ver ahora, ¿quiénes son esta gente que se le presenta aquí a Josué y a Zorobabel muchos años después de que Asiria haya llevado cautivo a los israelitas? Fíjense. Esdras capítulo 4, versículo 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Elohim. Esta gente rara que está viniendo son gente que estaban habitando las regiones del norte, las regiones de Samaria. Al ver que los judíos vienen a poblar nuevamente su ciudad, ellos quieren unírsele también. Dice, y a él ofrecemos sacrificio, dice, desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces, estos son los que por un rey asirio habían sido traídos a esa región, y son ya los antepasados, a los descendientes de esa gente. Pero ellos ya tenían una mezcla de creencia hebrea y de creencia antigua, ¿no? Y yo no le puse todo el texto, pero Josué y Zorobabel no confiaban en ellos. Porque ellos lo que querían era introducir su sistema religioso en los que estaban recién regresando para restaurar a Israel, para restaurar Judá. Entonces, esta gente se puede decir que son los primeros mezclados, son las primeras mezclas que están ahí y tienen un poco de creencia en el Elohim de Israel y también sus creencias. Después, si uno lee todo el libro de Esdras, sale que ellos al final le mandan una carta al rey de Persia para acusarle a ellos. Y les dice que, ustedes pueden leer todo el capítulo 4, ¿no? Esta gente judía quiere venir a cambiar las costumbres, nosotros queríamos ayudarle, pero ellos no nos aceptaron, y además ellos son rebeldes. Oye, muy en contra al final. ¿Quiénes son estas personas? Personas que no aceptan
que vuelva a vivir Israel como era antes, a ser restaurado. Lo que podemos nosotros entender, lo que hoy nosotros vemos en la religiosidad, en el cristianismo tradicional. El cristianismo tradicional aparentemente se quiere unir, te quiere ayudar, pero para meter su influencia, su doctrina. Por eso ven ustedes la manera que se evangeliza, ¿no? Se llega muy amable, ¿cómo estás? Somos un grupo que estamos llevando la palabra. Pero la idea, ¿cuál es? Meter su ideología en la restauración que vos estás queriendo. Te investigan, te averiguan, te hacen. Y cuando vos no le vas aceptando, después ya te mandan a la China. Esa técnica ya se tenía años atrás, ¿no? Esa técnica de venir como buenito, como si queremos ayudar, y no le hace caso y después hereje. Pero lo que querían era meter su ideología, su mezcla. Eran las primeras personas que fueron mezcladas. A mí es lo que Zorobabel entendió. Zorobabel, descendiente de David, ¿no? Que fue enviado a Judá, a Jerusalén, para restaurar el templo. Zorobabel, Jesús y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Elohim, sino que nosotros solo edificaremos al eterno el Elohim de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Así le dijeron. Orentero Yapota, gracias por su ayuda. Y después, si ustedes leen todo el capítulo, ahí estas personas mandaron una carta a este rey Ciro diciéndole que estos son unos herejes, van a cambiar la cultura, van a cambiar el sistema de gobierno. Es prohibido de construir el templo. Y 15 años fue suspendida la construcción del templo por esta causa. Eso ya estamos viendo todo cuando estamos viendo ahora a Zacarías, a Ageo y eso, ¿no? Esa parte. Quería hacerles nomás entender cómo esta gente tenía esa mentalidad después de muchos años. Y continúa teniendo hasta nuestros días, hasta hoy, como dice la Biblia. Volviendo a Reyes. Volviendo a Reyes. Acá anoté, yo quiero leer, antes de continuar con el versículo 25, algunos puntos por los cuales el Todopoderoso llevó cautivo a Israel. Primer punto, los reyes vivían una forma corrupta y sin temor de Dios. Segundo punto, las 10 tribus aceptaban los mandatos del rey y vivieron pecando más de 210 años. Y tercer punto, fueron estafadores, despiadados, criminal con las personas. No le dieron oportunidad a la gente de poder prosperar. Fueron, corruptos. Por esa causa ellos fueron llevados cautivos. Bueno, continuando, versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos al Eterno, envió el Eterno contra ellos leones que los mataban. Bueno, empezó a haber conflicto acá. Hay una cosa que quería leer acá podemos buscar Oseas capítulo 1, versículo 4. Fíjense lo que Oseas decía con respecto a Samaria que iba a ser llevado cautivo. Siguiendo el punto de Samaria que iba a ser llevado cautivo, miren lo que Oseas decía en 1:4. Oseas era el profeta que predicó mucho tiempo a los de Samaria, y él les advirtió y también le dio una palabra de esperanza. Versículo 4 dice, Oseas 1:4, y les dijo el Eterno: ponle por nombre Jezreel. Esto es cuando Oseas está teniendo su hijo. El Todopoderoso le dice que le ponga esos nombres que representan profecías que van a ocurrir en los tiempos posteros. Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar, miren lo que dice ahí, haré cesar el reino de la casa de Israel. La palabra Jezreel quiere decir sembrar, esparcir. Eso significa. Entonces, como Jehú había hecho un crimen, se le había dado un tiempo límite en que su reino iba a durar. Eso está en el libro de Reyes. Versículo 5. Y aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió, estamos hablando de Oseas y su esposa y los hijos que está teniendo. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Elohim: ponle por nombre Lo-ruhamá. Segundo hijo de Oseas, con su esposa Gomer, en este caso hija, Dios le dice que le ponga por nombre Lo-ruhamá.
¿Qué significa lo ruhamá? Ahí dice, esto es no compadecida. Significa no le tuvo compasión. No le tuvo compasión. ¿A quién no le tuvo compasión? Al pueblo de Israel, el Todopoderoso no le va a tener compasión por causa de los pecados que ha cometido. Eso significa lo ruhamá, no compadecida. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Hasta aquí todavía hablamos de Israel. Jezreel quiere decir Israel va a ser esparcido, va a ser sembrado. Lo ruhamá, yo no voy a tener compasión de Israel por sus pecados. De acuerdo a los hijos de Oseas, el Todopoderoso está profetizando. Pero hay otro hijo, ¿no? Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el eterno su Elohim, y los salvaré y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Ahora, esta parte cuando dice que a Judá le va a salvar, era en el contexto de los asirios también. Porque los asirios, si conquistaron a Israel, lógico, su segundo objetivo sería Judá. Pero el Todopoderoso está diciendo a través de Oseas, de Israel no voy a tener compasión, pero a Judá le voy a salvar. No es que Judá va a pelear, no es que yo le voy a dar fuerza para que peleen. Yo mismo me voy a encargar de protegerle a ellos. Y eso vamos a ver después cuando entremos en la historia del rey Ezequías, con la invasión de Sennacherib, cómo le salva, ¿no? Pero eso es otro capítulo. Ahora, después de haber, versículo 8, estamos en Oseas 1:8, destetado a lo ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Elohim, ponle por nombre Lo-Ammi. Esto ya es después. Esto ya representa un tiempo después. Después de que ya fue rechazado el pueblo de Israel, no se le tuvo compasión. Oseas, con Gomer, su esposa, tuvo otro hijo y le puso por nombre Lo-Ammi. ¿Y qué significa Lo-Ammi? No es pueblo mío, no me pertenece. O sea que el pueblo de Israel, que fue esparcido entre las naciones, que el Todopoderoso no tuvo compasión, pasando el tiempo, van a perder la identidad de hebreos. Por eso es que en el capítulo 14 de Primera de Reyes vimos que un profeta profetizó de que ellos iban a ser llevados más allá del Éufrates. Y ser llevado más allá del Éufrates significa perder la identidad. Porque el pueblo hebreo se llama hebreo porque cruzaban el Éufrates, como habíamos hablado hace rato. El que cruza el Éufrates es llamado hebreo. Y el que retrocede otra vez, ya perdió otra vez su identidad. ¿Qué significa hebreo? Cruzar, pasar al otro lado. Eso significa hebreo. Bueno, entonces, Lo-Ammi, ¿qué significa? Ya no van a ser más pueblo. ¿Dónde están ese pueblo? Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Fíjense, ellos no le van a más reconocer al Elohim de Israel como su Elohim. Van a empezar a adorar al leño y a la piedra, como dice en Deuteronomio. Van a empezar a adorar a otras deidades. Van a empezar a aceptar culturas que nunca conocieron por causa de su desobediencia. Entonces, los tres nombres del profeta Oseas tienen mensajes proféticos. Jezreel, Israel va a ser sembrado entre las naciones. Va a haber una siembra. Lo ruhamá, yo no voy a más tener compasión de Israel. Y Lo-Ammi, ellos van a perder la identidad. Eso fue lo que pasó con las 10 tribus del norte. Y fueron llevadas lejos. Ahora, versículo 9. Y dijo Elohim, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, y ni yo seré vuestro Elohim. Con todo, fíjese lo que dice otra vez, aparte de eso, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. O sea, a ver, un ratito. Vaigokoa Elohim. Primero decí que no vas a tener compasión. Decí que le vas a negar como pueblo. No van a más ser identificados como pueblo. Pero aparte de eso, está diciendo que a pesar de todo, ellos van a empezar a multiplicarse como la arena del mar, dice. O sea que esa descendencia no reconocida va a ser innumerable.
van a habitar toda la tierra. Así está diciendo, ¿no? Van a habitar toda la tierra. Porque va a llegar un momento en que ellos van a buscar un Salvador, un restaurador. Van a pedir misericordia. En el mismo libro, Osea capítulo 3, dice así. Dice que no se puede medir ni contar. Y en el lugar, fíjese, esto es profético, en el lugar donde se le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. En el mismo lugar, en la misma tierra donde fueron rechazados, en los posteros tiempos van a ser reconocidos. ¿Y quién sería el que les reconocería? Yeshua. Yeshua no salió del territorio de Israel. Yeshua vino para restaurar a su pueblo que se había perdido. Él dijo así, ¿no? Yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa fue la misión que le dio a sus discípulos. Ir a buscar y restaurarlo. Y Él vino a pagar el precio del pecado de ellos. ¿Y qué dice ahí? Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. El día de la siembra, el día en que mi pueblo va a esparcirse por las naciones será grande, pero en el futuro regresarán todos. O sea, en unos cuantos versículos vimos todo el plan profético del Todopoderoso. El milenio, la restauración de Israel. Por eso el milenio es el séptimo, ¿no? Representa el séptimo día, ¿no? ¿Qué se hace en el séptimo día? Se restaura. La palabra reposo es también restaurar. Es como cuando alguien está haciendo muchas cosas y para un rato para poner las cosas otra vez en orden. Eso es reposo, restaurar. No es simplemente ir a dormir. Poner las cosas en orden. Volver en sí también significa. Volver las cosas como estaban. Por eso cuando viene, ¿se acuerdan que hizo el Todopoderoso el séptimo día? Vio que todo estaba ordenado, vio que todo era bueno. En ese momento como que se pone a observar. Entonces el milenio es para que nosotros podamos ver la obra del Todopoderoso, la restauración. Amén. Bueno, volvamos a Reyes. Hay una cosa interesante. Este texto se acordó el apóstol Pablo cuando hablaba de Israel. De este texto se acordó. Vamos a Romanos capítulo 9. Vamos a aprovechar que estamos estudiando este libro, esta parte, para entender este punto. Porque el apóstol Pablo se acordó de este capítulo. Entonces, si el apóstol Pablo se acordó de este capítulo, se acordó de las ovejas perdidas de la casa de Israel, se acordó de las promesas que había para que ellos regresen una vez más a su pueblo, a su tierra. Y él era un enviado de Yeshua. Romanos capítulo 9, versículo 3, por ejemplo, dice: porque deseara yo mismo ser maldito, ser anatema, separado del Mesías por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Arriba el título de este libro es La elección de Israel. Ese es el título. Está hablando de Israel y miren lo que dice. El versículo 3 dice esas cosas. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Los israelitas son los que han sido, o sea, está refiriéndose al pueblo que perdió la identidad, pero que fueron restaurados. La gloria del pacto, dice, la promulgación de la ley. Los israelitas son los que vieron al Todopoderoso manifestarse, son los que recibieron los mandamientos, y el culto y las promesas son los que tienen las promesas. Todo esto tienen los israelitas, de quienes los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías. Vamos a saltear porque es muy largo este capítulo, pero ustedes pueden leer todo el capítulo 9 para entender este punto. Vamos al versículo 22. Y que si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los, acá sale la palabra goín. Esa palabra goín, que significa gentiles, pero es más bien los que perdieron la identidad. Son los que perdieron la identidad. El Todopoderoso, Yeshua, está recuperando a los judíos, a nosotros los judíos, y a los que perdieron la identidad también. Y eso está hablando de una profecía que estaba en Oseas,
de que iban a nuevamente ser un pueblo, tener un jefe y todos habitar nuevamente su tierra. Eso leímos recién, o sea. Y ahí se acuerda el apóstol Pablo. ¿Eh? Pagano. Pagano, más correcto es, perdieron la identidad. Porque los paganos, vamos a hablar ahora de los paganos, a los que no eran parte del pueblo, vinieron y se mezclaron con los israelitas. Entonces, a partir de ese momento, los israelitas se convirtieron en paganos. Pero cuando yo, por ejemplo, que soy un judío, un ejemplo, voy a saber que ese israelita pagano realmente es uno que perdió su identidad. Pero el pagano siempre fue pagano. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refiere a Goín, se está refiriendo a los que perdieron la identidad hebrea. Entonces, esto es interesante saber muy bien. Los que eran hebreos en sus antepasados, eran hebreos, pero tuvieron que ser llevados por causa de sus pecados más allá de la frontera y ahora están siendo recuperados. Pero miren lo que se acuerda el apóstol Pablo acá. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Esto dónde está? Vamos a ver, esto está en Oseas capítulo 2. Amada, sí, Oseas capítulo 2, 23 dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lerujamá y diré a Loadmi, tú eres pueblo mío, y él dirá Elohim mío. Una profecía que estaba ya en el capítulo 2. Voy a en el futuro tener misericordia de la que no tuve misericordia y restaurar, decirle otra vez, son mi pueblo a la que le quité la identidad. Y eso se cumpliría a través de Yeshua. A través de Yeshua, por eso Pablo dice que a través de Yeshua nosotros volvimos al pacto, al pueblo, a las promesas, que antes vivíamos sin Elohim, sin pacto, sin promesa, sin ley, sin nada. Pero a través de Yeshua fuimos restaurados. ¿Por qué? Porque es la cabeza de la congregación. Y esa era su misión, rescatar a las que se había perdido. Amén. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Entonces, si el apóstol Pablo está hablando de los goín, de los israelitas, está hablando de la restauración. Aunque para nosotros ahora leer esto es muy fácil, antes cuando leíamos no sabíamos de qué estaba hablando. Pero estaba hablando de una promesa que ya estaban en los profetas. Ahora sí, regresemos. Nos falta un texto, Oseas capítulo 3. Oseas capítulo 3. Vamos a terminar ya este punto. Oseas capítulo 3. Versículo 4. Fíjense lo que ya en Oseas estaba diciendo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. ¿Cuál fue el último rey de la tribu del norte? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el último rey de la tribu del norte? Oseas. ¿Qué significa Oseas? Sálvanos. Entonces el último rey de ellos fue un rey que se llamó Sálvanos. Y después mucho tiempo quedaron sin un rey oficial. ¿Y se acuerdan cuando Yeshua venía, cuando entraba con el burrito, cómo le gritaban? Oshiana, Oshiana, sálvanos ya, sálvanos ya. Ellos estaban esperando a ese Salvador, a ese rey. Ahora, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Van a estar sin hacer las cosas que normalmente hacían como pueblo. Van a estar haciendo cosas diferentes hasta que venga el Mesías y los restaure. Después volverán los hijos de Israel, ¿y qué dice ahí? Y buscarán al Eterno su Elohim y a David su rey. Y temerán al Eterno y a su bondad en el fin de los días. En los últimos tiempos, ese pueblo que estaba viviendo sin rey regresará. Y eso también donde se ve, en Mateo también se ve eso cuando dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿no? Yeshua dice cuando empieza su ministerio. Amén. Bueno, creo que estamos entendiendo bien este punto. Volvamos a Reyes. Vamos a continuar. Estamos en el versículo 25. Aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Eterno, el Eterno envió contra ellos leones que los mataban. En la Escritura, esta palabra leones siempre representa como... ¿a quién representa? Al enemigo, ¿no?
a Satán. ¿Por qué los leones empezaron a invadir el territorio de Samaria? Según algunos comentarios hay varias razones. Una, que se quedó desierto el lugar. Muchísima gente fueron llevados, muchos huyeron y muchas casas quedaron abandonadas. Y también inclusive muchos animales quedaron por ahí, animales como ganado, vaca, todo eso, dispersados. Entonces los leones venían a aprovechar lo que había y de paso atacaban a la gente, de paso le atacaban. Entonces ellos empezaron a pensar o creer que era porque no conocían las leyes de ese país lo que le estaba ocurriendo estas cosas. Era porque fíjense que desde ese momento ya yo entendía, estos leones representan fuerzas de enemigos que vienen encima de nosotros, porque acá se le adoraba a un Dios y ellos fueron pecadores y ahora no se le adora, entonces por eso no están viniendo. Entonces ellos mandaron pedir al rey de Asiria gente que conozca la ley de Dios para librarle de esos leones. Por cierto, ¿qué representaban los leones? Fuerzas negativas, o a Satán. ¿Qué querían ellos aprender para que los leones les dejen? La ley de Dios. Entonces, aunque es una manera un poco vaga de hacer las cosas de Dios, pero ya hasta en lo básico ellos entendían que la ley de Dios es lo que puede interrumpir que Satanás se aproveche de tu vida o te haga daño. La ley de Dios, aprender la ley de Dios. No era ni siquiera oraciones ni rituales, sino aprender la ley de Dios. Hasta eso ellos podían entender. Imagínense si la gente entendiera hoy dónde vienen las bendiciones. Pastor, oramina sereje, oramina sereje. Ahí viene la bendición cuando nosotros podemos aprender la ley de Dios. Por eso escuchar el culto, escuchar la palabra, aprender los mandamientos, esa es la bendición para unas personas, para las personas, para la gente. Bueno, ahora vamos a continuar. Ahora miren lo que dice en ese punto 25. A ver qué dice ahí. Primera de Pedro capítulo 5. Y fíjense lo que Pedro tocó en este tiempo cuando se estaba comenzando también la restauración. Versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Elohim, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio, ¿qué significa eso? Despiertos, atentos, y velad, estén en guardia, porque vuestro adversario, el diablo, la palabra adversario igual que diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice a los, justamente esta carta va dirigida a los expatriados, dice, si ustedes leen el comienzo del libro de Pedro, a los expatriados que están en Capadocia, Panfilia, por allá. ¿Qué les recomienda que hagan para que ese que anda como león rugiente buscando a quien devorar no le haga daño? Anden atentos, anden despiertos, anden pendientes. ¿Cómo se hace eso? Con la escritura. La escritura es lo que te despierta, los mandamientos, los estatutos. Pero si vos vivís flojamente ahí así nomás, entonces el león te va a atrapar. Lo mismo que estamos viendo ahora que estaba ocurriendo con la gente que estaba siendo traída de otras partes, ¿no? Y que se le estaba haciendo entender que lo único que les puede librar a ustedes de los leones son los mandamientos de Dios. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, esta es una parte para ver. Continuemos. Versículo 26. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Elohim de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Elohim de aquella tierra. Eso es lo que ellos dedujeron. Tenemos que aprender la ley porque estos leones nos vienen y nos atacan. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Elohim del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. Por cierto, en Betel, ¿a quién se le adoraba? Al becerro de oro. O sea que vino un sacerdote que más o menos nomás, pero ya era algo, supuestamente algo. Entonces ahí ya vemos, vino alguien también de Samaria, vino un grupo a traer la creencia mezclada de Israel
para enseñarle a los que eran paganos, a los paganos y ahí van a hacer una mezcla de creencias. Y les enseñó cómo habían de temer al Eterno. Pero cada nación, versículo 29, se hizo con sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Aparte de que se les enseñó cómo tienen que orar a Dios, cómo tienen que humillarse ante Dios, ellos trajeron también sus propias creencias. Eso es lo que nosotros hoy vemos. Por ejemplo, típicamente te dicen, todas las religiones creen en Dios. Todos creen en el mismo Dios. Pero aparte de todos creer en el mismo Dios, cada uno tiene su manera de adorarle. Nosotros así, ellos allá, ellos aquí. Y por eso vemos tantos grupos diferentes. ¿Sí o no? Tantos grupos diferentes porque aunque todos creen en el mismo Dios, cada uno tiene otra vez su propio Dios adentro, su Dios interno. ¿Así o no así? Después, versículo 30. Los babilonios hicieron a Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Amad hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibas y a Tartak. Y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaim. Inclusive continuaban con esta práctica de sacrificar a sus hijos. Y miren lo que dice el 32. Temían, estamos hablando de la gente, estos eran los paganos que estaban siendo enseñados por los samaritanos a honrar a Dios, pero aparte de ellos también tenían su propia creencia. Eran paganos instruidos por samaritanos. Temían al Eterno e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Y siempre está saliendo que temían al Eterno y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, aprendieron a... Este temor era como... Ese sí era un temor de cómo no me quiero ir al infierno. Como que... O no quiero que me coma el león. O quiero librarme de Satanás. Ese tipo de temor. No es un temor reverente. Porque tenían temor de que le pase algo y hacían las cosas para que no le pase nada. Es como la persona que va a la iglesia para que le vaya bien el trabajo, para que le vaya bien aquí, para que el negocio le salga bien. Pero cuando está en su casa, cuando está en su vida cotidiana, vive su vida sin problema, sin temor, no le importa nada. Solamente como piensa así como una tipo suerte, ¿no? No, vos te vas a la iglesia y tenés suerte, no te pasan muchas cosas. No te vas a la iglesia y te va a pasar muchas cosas. Ese tipo de vida llevaban. Creo que casi el 90% de la cristiandad tradicional está viviendo así. Por eso van a ver ustedes, y ellos le estaban enseñando la palabra de Elohim. Sí, por eso ellos estaban aprendiendo por eso decimos de los samaritanos, y ahí ya sabemos que no estaban aprendiendo fielmente. Entonces, ¿cuál era el estilo de enseñanza de los samaritanos? Tipo, te vamos a bendecir. Vean la manera que hoy se enseña. Vean la manera que hoy se está enseñando en la mayoría de las iglesias. Para bendecirte, hermano, vas a tener bendición, tu negocio va a prosperar. Y esos samaritanos se convertían en grandes líderes para traerle bendición a ellos. Pero ellos, dentro de sus corazones, tenían su propia creencia, su propio temor a sus deidades de acuerdo a donde vinieron, dice. Quiere decir su propia forma de pensar. Entonces, acá sale la palabra temían. Pero ese temían no se ve en la vida. Entonces no era un temor reverente, era un temor de que no me pase nada, ¿no? De protegerme nada más. Esa es la manera que ahora se está creyendo en la mayoría de las congregaciones. Así nomás se cree. Bye, como dicen algunos. Y por eso nosotros cuando vemos este capítulo podemos ver la vida de la gente en la actualidad. Porque esta gente son los que representa a la cristiandad actual. Ellos son los que representan, son los esparcidos, son los mezclados. De la misma forma, la gente que fueron llevadas por todas las regiones, ellos adoptaron la creencia de esos pueblos para ser bendecidos también. Versículo 34.
Hasta hoy hacen como antes, dice. Miren, ni temen al Eterno, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Eterno a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Hasta hoy siguen ellos viviendo. Esto habla exclusivamente de la gente que también era israelita y que en ese momento estaban viviendo ahí. Recuerden que esto fue escrito por Jeremías y en tiempo de Jeremías estaban los judíos y los judíos hasta ese momento también estaban viviendo de la misma manera, solamente teniendo miedo de que le pase algo. No querían cumplir la voluntad del Padre. Hasta hoy siguen viviendo así. No están cumpliendo. Es como decir, yo estoy hablando de una historia de antes y les digo a ustedes, y ustedes hasta hoy siguen viviendo así. Es como decirle así, ¿no? Vaya, pea Jeremías, ya gente, me ahora en 10. Sí, pesaite ahí, humisa, guá, pesaite ahí, pero guaura, oh Elohim, oh Elohim. Hemos leído la pasada lo que Jeremías les dijo, ¿no? Este pueblo viene y me honra, pero están haciendo pecado. Les dijo sus verdades. Sí. Hasta ahora no cumplen su palabra. Con los cuales el Eterno había hecho, versículo 35, pacto, y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni le haréis sacrificio. ¿Esto dónde estaba? Esto estaba en la Torá, ¿no? A ver. Sí, estaba en Éxodo 25 y en Deuteronomio 5:9, donde está escrito los 10 mandamientos. Continuemos. Versículo 36. Mas al Eterno que os sacó de la tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido, a ese temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Eso es lo que dice la Torá. Los estatutos, esta palabra ya va directamente para el pueblo actual, para el que está oyendo, el oyente actual. Ya la historia, ya les conté todo lo que pasó, ahora a usted le estoy hablando, ustedes que me están escuchando, dice Jeremías. Jeremías está diciendo. Los estatutos y derechos y ley, Torá y mandamientos que os dio, ¿qué dice ahí? Por escrito. Cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No temeréis a dioses ajenos. Por escrito. Por eso es importante saber, ¿está escrito o no está escrito? ¿Está escrito o no está escrito? No olvidaréis, versículo 38, el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed temor reverente al Eterno vuestro Elohim, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. No tenga temor de los enemigos. No tenga temor de lo que te puedan hacer los enemigos. Tenerle temor al Todopoderoso. A deshonrarle tenés que tener temor. A deshonrarle a tu Todopoderoso. A avergonzarle. La Biblia dice que ellos profanaron, deshonraron mi nombre con su actitud, con su vida. Pero ellos, ahora sí se refiere otra vez a esa gente de la antigüedad, no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. ¿Qué era la costumbre antigua? Adorar al Todopoderoso y hacer lo que en su corazón le viene más en gana. Así temieron al Eterno aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Temieron al Eterno, dice, aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen, ¿qué dice ahí? Hasta hoy. Vimos en el libro de Esdras que esa gente, descendiente de estos mezclados, de estos paganos conversos por los samaritanos, se están presentando ante Josué y Zorobabel para disque ayudarles a edificar el templo. Y cuando Josué y Zorobabel no quiso, ellos se fueron a yaguarearle todo mal al rey Ciro. Estos son unos, van a venir a cambiar las tradiciones, van a cambiar las costumbres. Eso, siempre cuando vos empezás a hacer las cosas restauradas, las tradiciones, las cosas que se han mezclado, se van a querer oponer. Van a querer, ¿por qué ustedes hacen así? ¿Por qué ahora guardan el Shabbat, el sábado, el domingo, el día que hay que congregar? ¿Por qué no celebran más la Navidad? Eso es lo que nuestros antepasados nos enseñaron. Además estamos honrándole al niño Jesús ahí. Siempre van a querer mezclar. Como les dije la pasada, unos católicos a mí me dicen, nosotros jamás hemos usado el nombre Semirami, ni Tamuz, ni Nimrod.
No mencionamos eso en nuestra congregación. Claro, porque está disfrazado. Ahí se puede aplicar, temen supuestamente al Todopoderoso, pero están adorando a los ídolos, a esas deidades tradicionales antiguas. Eso ha ocurrido antes, ocurre hasta ahora y por lo visto va a seguir ocurriendo un tiempo más. Estas personas siguen con sus costumbres hasta hoy. Estamos hablando de los dispersados. Ahora vamos a ver una serie de versículos que habla acerca de la promesa que el Todopoderoso tiene con esta gente que está perdida ahí entre las naciones hasta hoy. Vamos a hablar algunos versículos de que no todo está perdido. En medio de esos perdidos, en medio de esos idólatras, en medio de esos paganos, hay esperanza de acuerdo a la Escritura. Vamos a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 10. Isaías capítulo 11, versículo 10. El profeta Isaías habla así: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, un descendiente de Isaí, o sea, de David, el cual estará puesta por pendón, por estandarte, por bandera puede ser, ¿no? Por letrero, así, como antes llevaban así los ejércitos. Dice, a los pueblos será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Así mismo, o sea, un descendiente de David va a estar puesto como bandera para que todas las naciones vengan a él. Cuando habla de todas las naciones se refiere a todos los dispersados entre las naciones. Asimismo acontecerá que en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para, ¿qué dice ahí? Recobrar, recuperar, rescatar el remanente de su pueblo. En medio de todo eso israelita, la Escritura hablaba de un remanente que va a llevar esas promesas que fueron dadas por los profetas y lo va a transmitir a su descendencia. Y sí o sí va a tener ese deseo de encontrarse con la verdad. Por eso nosotros estamos acá, por ejemplo, porque nosotros tuvimos ese deseo de encontrar la verdad. Amén. Dice, por el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amat. Estas son las regiones más allá de Medo-Persia. También hacia el norte. Y después en las costas del mar, más allá del continente. Quiere decir que este pueblo fue esparcido por todas partes. Ellos también van a ser recuperados. Y versículo 12, y levantará pendón, o sea, bandera, a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. De los cuatro confines de la tierra vamos a juntarle todito otra vez. Ya Isaías estaba escribiendo esta profecía. Si alguno en el tiempo de Isaías recibió esta promesa y con esa promesa fue llevado hasta los confines de la tierra y siguió transmitiéndola a su descendencia, a su descendencia, a su descendencia, esa persona un día encontraría la luz. Vamos a otro texto. Jeremías 31. Jeremías también, un profeta después de Isaías, ya cuando vio que todo estaba perdido, cuando Babilonia ya venía para invadir Judá, el Todopoderoso le reveló en sueño un mensaje profético. Atiendan bien. Jeremías capítulo 31, versículo 9. Irán con lloro, hablando de los que van a ser cautivos, ¿no? Mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Acá está hablando de Efraín. Efraín representa las 10 tribus dispersas. Es mi primogénito, dice, al que yo elegí, al que yo amé. Oíd palabra, versículo 10, del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber a las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte. El que esparció a Israel, el Todopoderoso, volverá a traerlos de todas las naciones. Escuchen naciones, que yo voy a recuperar otra vez a mi oveja perdida. Profecía del profeta Isaías. Ezequiel 37, otro profeta contemporáneo de Jeremías, en pleno cautiverio, el Todopoderoso le da esta revelación. 37, 21.
37, y les dirás, así ha dicho el Eterno. Esto es en el contexto del valle, los huesos secos, ¿no? Este capítulo. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Una vez más, promesa de recuperar, restaurar de entre todas las naciones, incluyendo Paraguay, ¿o no? Incluyendo Paraguay, ¿o no? Paraguay está excluido, igual. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Una vez más, promesa de restauración. Amén. Otro texto. Ya vamos al Brit Hadashah, palabra de Yeshua, Marcos 1:14. Fíjense lo que Yeshua empezó diciendo cuando comenzó su ministerio. Marcos 1:14. Nuevo Testamento. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea. Recuerden que esa zona era la región donde se le dijo a Israel que ya no serán más pueblo. Esa era la región donde ellos fueron dispersados entre las naciones. ¿Cuál es la profecía de Osea? Que en ese mismo lugar ellos iban a ser llamados otra vez como pueblo. Predicando el evangelio del reino de Elohim. ¿Qué quiere decir reino? Que el reino de Elohim es el reino de Israel. O sea que Yeshua vino a predicar la restauración de Israel. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo que el Todopoderoso habló de que alguien iba a venir a decirte otra vez, eres compadecida, eres pueblo de Israel. Ese tiempo se ha cumplido. El tiempo en que iba a venir nuevamente la raíz de Isaí para decir, tu pueblo, tu gente está aquí y tu Elohim está contigo. Ese tiempo se está cumpliendo. Y el reino de Elohim se ha acercado. Ahora miren lo que le pide, arrepentíos y creed en el evangelio. Dos cosas. Número uno, arrepentido. En hebreo es teshuvah. ¿Qué quiere decir arrepentido? Regresen, retornen, vuelvan. Eso quiere decir arrepentido. Y creen en el evangelio. La palabra evangelio era buenas nuevas o besorá, significa las promesas que el Todopoderoso dio. Arrepiéntase, regresen a la palabra y crean todas las promesas que el Padre les dio. La promesa que le dio a Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, todas esas promesas que están, vuelvan a creer. Y en otra palabra dice, y serán parte del pueblo. Y después dice, andando junto al mar de Galilea, y empezó a recuperar a sus primeros discípulos, ¿no? Que eran pescadores. Y esa es una palabra profética porque dicen Jeremías que él iba a enviar pescadores que los pesquen, dice. Bueno, vamos a otro texto. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy, Yeshua diciendo, yo soy el buen pastor que dice ahí, su vida da por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Su pueblo que se había perdido. Versículo 16, vamos a saltear. Fíjese lo que dice ahí. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Eso es lo que Yeshua ya estaba diciendo por las ovejas que se habían perdido, que estaban dispersadas. Vamos a otro texto. Lucas 24, 46. Lucas 24, 46. Fíjese lo que Yeshua está diciendo después de haber resucitado. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase los muertos al tercer día. Y que se predicase, versículo 47, miren, y que se predicase en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? El que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Venimos en representación del que va a salvar, rescatar, recuperar a su pueblo de sus pecados, a decirte que el reino de los cielos se ha acercado. Así tenían que llegar ellos. No es simplemente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No es simplemente así. El nombre tiene una representación. Quiere decir algo. Si vos no traes el significado en tu vida, en tu andar de ese nombre, entonces vos estás profanando el nombre.
el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. ¿Por qué todas las naciones? ¿Qué tiene que ver todas las naciones? Lo que pasa, pastor, ahora que Yeshua ya no vamos a predicar solamente a Israel, ahora Yeshua va para todas las naciones, por eso todos somos hijos de Dios. No, porque su pueblo, al que Él vino a rescatar, ¿dónde están? Esparcidos entre todas las naciones. Por eso todas las naciones tienen que llevarse este mensaje. Él va ahí en busca de la oveja perdida. Y bendito si vos sos una de la oveja perdida. Ay, si yo no soy, y bueno, tenés que ser entonces. Tenés que ser, ¿por qué no querría ser oveja perdida? Si vos estás anhelando ser parte del Mesías, parte del reino, entonces ¿por qué no querría ser oveja perdida? Eso hay que entender. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, dice. Eso dice en este capítulo. Vamos a otro versículo, otro capítulo. En Hechos 2. Hechos 2. Vamos a terminar ya esta parte. Hechos 2, versículo 37. Fíjense lo que dice ahí el apóstol Pedro está hablando. Esto es cuando el apóstol Pedro está dando el discurso ahí en pleno Pentecostés. ¿Se acuerdan qué tipo de gente había ahí? Dice que de todas las naciones eran prosélitos que venían a servir, a escuchar, a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y Pedro, a través del Rúa, le está hablando de estas palabras. Versículo 37, ¿no? Al oír esto, cuando les dice que ustedes fueron los culpables de que el Mesías haya muerto, ustedes le entregaron, le negaron, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos entonces? Si rechazamos al Mesías, lo hicimos matar, lo hicimos crucificar, ¿qué esperanza tenemos ahora? Y miren lo que le dice Pedro. 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Y qué dice ahí? En el nombre de Yeshua HaMashiach, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es arrepentir? Regresar a la palabra. Arrepentir es regresar a la palabra. ¿Qué es bautizarse? Bautizarse es dejar tu sistema viejo y aceptar al nuevo líder o al líder original, que es Yeshua. Porque el sistema viejo eran las creencias tradicionales que ellos tenían, los pensamientos que ellos tenían. Dejen todas esas cosas y acepten al nuevo líder, al nuevo rey. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach. ¿Qué es Yeshua? El que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es HaMashiach? El ungido, el rey, el soberano. Eso significa bautizarse en su nombre. Ya no estoy sujeto a ningún sistema, a ningún rabinato, a ninguna creencia. Ahora dependo de Yeshua HaMashiach, el que vino a salvarme y a gobernarme. Amén. ¿Y qué dice ahí? Y una vez que hace eso, recibirán perdón de pecados y don del Espíritu Santo. ¿Qué es ese don? Capacidad de poder entender todos los misterios. Capacidad de poder entender todas las cosas que durante mucho tiempo no se entendían. Que inclusive el apóstol Pablo llegó a entender un poco mejor que otros apóstoles. Y dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están, que dice ahí, lejos, para cuanto el Señor nuestro Elohim llamare. Todos los que han sido dispersados, todo para ellos es la promesa, y para todos los que Él llame. Él llame, no es que nosotros llamamos, Él llama. Él dice tú. Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Amén. Bueno, un texto más y terminamos. Efesios 3. Esto es para comprobar estos textos acerca de la esperanza para esos que estaban descarriados y perdidos. Efesios 3, 5. Pablo habla de un misterio que estaba oculto durante mucho tiempo y que en estos tiempos está siendo revelado, y se le dice a los efesios, que también están allá por Turquía, por ahí. ¿Cuál es ese misterio? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Rúa. ¿Qué es ese misterio? Que los goín, los que perdieron la identidad, los que se hicieron paganos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es un misterio, porque para el judío los gentiles no tienen nada que ver con Israel.
Pero había un misterio. ¿Cuál era el misterio? El misterio de la casa perdida. Ellos ya se habían borrado eso de sus mentes. Para ellos no existía más casa perdida de Israel. Como hoy, como para hoy también, para el judío también no existe casa perdida de Israel. Según yo escuché un comentario, los árabes son los que sí identifican claramente que los judíos y los cristianos son un mismo pueblo. Ellos sí lo identifican exactamente. Para ellos los cristianos son judíos también que se perdieron. Pero el mismo judío dice, no, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y el cristiano también dice, yo no tengo nada que ver con los judíos. Qué raro. Pero otro pueblo sí, y justamente ese pueblo es el que en los últimos tiempos va a hacer una tremenda persecución. Bueno, vamos a hacer otro tema. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas en el Mesías Yeshua, por medio de, ¿qué dice? Del Evangelio. Otra vez, ¿qué es el Evangelio? Las promesas que se le dio a su pueblo, las buenas nuevas. Promesas de una tierra, promesas de un reino, promesas de un rey, promesas de vida eterna, promesas de un pueblo. Esas son las buenas nuevas para el pueblo de Israel. Amén. Bueno, así entonces terminamos esta parte del pueblo del norte que ahora están dispersados entre todas las naciones. Pero aunque están dispersados, muchos de ellos llevaron una esperanza en sus corazones. Y a través de esa esperanza es que en estos tiempos nosotros vemos que mucha gente está regresando a la fe. Amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Segundo de Reyes. Bendiciones y hasta pronto.